En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, a lo largo del tiempo cuaresmal, en distintas ocasiones he hecho mención de que este tiempo en la Iglesia antigua, en los primeros siglos, después de las persecuciones, cuando precisamente se establece la Cuaresma y la Septuagésima, estaba orientada básicamente a dos tipos de cristianos: los que iban a ser bautizados, llamados catecúmenos, que se preparaban para recibir el bautismo en la vigilia pascual, como todavía sucede en la actualidad, y los penitentes, aquellos que tenían una penitencia pública y por tanto, de alguna manera, participaban con los catecúmenos en la primera parte de la misa, que se llama precisamente Misa de los Catecúmenos, y después, a partir del ofertorio, la misa de los fieles, eran expulsados de alguna manera del templo sin tener acceso, lógicamente, a los sagrados misterios desde la consagración, la comunión y la bendición. Y por eso estas misas tienen siempre esa dicotomía temática. Por un lado, a veces se pone el acento en la idea de los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo, en otras ocasiones para los penitentes, y en algunos casos incluso se intenta hacer mención a los dos. Nosotros, de alguna manera, nos vemos siempre reflejados en ambos casos, porque evidentemente hemos recibido ya el bautismo hace muchos años, pero siempre estamos necesitados de afianzar en nosotros los compromisos bautismales, de vivir las consecuencias del bautismo con una mayor coherencia, y también porque estamos siempre necesitados de penitencia, aunque la penitencia antigua fue desapareciendo especialmente a partir del siglo IX, con lo que esto tenía de carga pública y social, pues la Iglesia nunca ha dejado de llamar a la penitencia, y por tanto encontrando en esto una vía privilegiada de unirnos al Señor, la ascesis cristiana, el privarse de las cosas terrenales, especialmente dominando el propio cuerpo, para crecer en la vida espiritual, en la vida de la unión con Dios. Y hoy, precisamente, el protagonismo especial lo tienen los penitentes. Así aparece reflejado en todos los textos de la misa y en la misma iglesia estacional que era la Basílica de San Apolinar de Roma. San Apolinar era un obispo de Ravenna que fue discípulo del apóstol San Pedro y consagrado por el mismo apóstol como obispo. Por tanto, sin duda recibió esas nociones de la gran penitencia cristiana del propio apóstol, que él mismo experimentó en su vida, como reparación de la traición que hizo al Señor negándolo 3 veces. Es decir, que ese ejemplo del apóstol San Pedro quedó muy grabado, sin duda, en su discípulo San Apolinar, y él, como pastor de la grey que le había sido encomendada, supo realmente entregarse en cuerpo y alma en el servicio, en el ministerio, especialmente de la reconciliación, de la conversión al Señor. Y otro elemento importante es precisamente las referencias del libro de Daniel al exilio en Babilonia, que aparecen tanto en el introito como en la profecía de Daniel, en la epístola. Es una plegaria de los penitentes del introito, donde se pide al Señor que verdaderamente los castigos que padecen son consecuencia de sus pecados y la acción implacable de la justicia de Dios
ante algo que estaba bien merecido. En la historia del pueblo de Israel, las grandes calamidades son siempre consecuencia del alejamiento de Dios por parte del pueblo. Es verdaderamente un drama nacional que siempre que se distancian de Dios, que siempre que corren detrás de la idolatría, de las costumbres de los pueblos paganos, el pueblo va a la deriva. Y así la palabra y la acción de los profetas siempre en este sentido, hablando en nombre de Dios, llamando a la conversión, poniendo el dedo en la llaga de todas aquellas cosas pues que no eran conforme a la voluntad del Señor. Y lo mismo la oración de Azarías, que también recoge la epístola, que pues es la oración de uno de los 3 jóvenes que fueron sumergidos en el horno ardiente y que, como bien sabemos, quedaron ilesos y que se paseaban de un lado a otro del horno alabando y cantando al Señor. También en ellos vemos reflejados a los penitentes. Y aunque los últimos sábados aparecía como el día de alguna manera dedicado a la penitencia, con esos grandes ejemplos de la mujer adúltera, perdonada por nuestro Señor Jesucristo, o del Hijo pródigo, hoy se adelanta al jueves porque estamos con una semana de antelación al Jueves Santo, que era precisamente el día en el que la Iglesia antigua hacía solemnemente la reconciliación de los penitentes en el seno de la Iglesia. Pero digamos que el gran relieve de la liturgia de este día está precisamente en el Santo Evangelio, donde pues esta mujer pecadora que ha oído hablar de Jesús, que sabía que estaba en casa de Simón el fariseo, corre, va al encuentro del Señor y realiza una serie de gestos que a nuestro Señor Jesucristo no le van a pasar indiferentes. Y es importante que esta mujer lo hace sin preguntarse ni dejarse llevar por los respetos humanos del qué dirán. De hecho, aparece de fondo esos comentarios del mismo Simón el fariseo, que era el anfitrión. Dice, si éste supiera quién es la mujer que le está tocando, que le está besando. Pues de alguna manera siempre en la vida cristiana, incluso cuando nosotros nos tomemos la resolución firme de convertirnos al Señor, de reparar, de enmendar por nuestros pecados, seguramente no faltará quien tenga algo que decir. Y por eso la mujer pecadora es un ejemplo de firmeza en el propósito que ha hecho de arrepentirse, de ir al Señor y de manifestar precisamente ese arrepentimiento con esos gestos tan característicos de compunción, pero al mismo tiempo de amor. Sus copiosas lágrimas, sus cabellos secando los pies del Señor, ese ungüento tan valioso, ese bálsamo que derrama sobre los pies del Señor. Bueno, pues todo eso Jesús lo pone de manifiesto de alguna manera para echárselo en cara a Simón el fariseo, porque ni él había dado el beso de paz, que era lo típico en la cultura semítica. Al recibir a alguien en una casa, el anfitrión pues lo recibía con el típico shalom, que era el saludo de paz, y le daba un ósculo, ¿no?, de recibimiento. Ni siquiera le había ofrecido pues algo tan característico de la hospitalidad como una vasija, un aguamanil, algo que pudiera servirle para lavar las manos del Señor. Todo eso que Jesús le echa en cara
al mismo tiempo pone en valor el gesto de la mujer. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Pues a ser cuidadosos y detallistas con el Señor, porque la sensibilidad de nuestro Señor es altísima, es la más grande, y por tanto nada pasa desapercibido. A veces tenemos detalles con alguna persona y si no recibimos un desprecio, a lo mejor recibimos un gesto de indiferencia. Con nuestro Señor Jesucristo jamás sucede esto. Ese pequeño ratito de intimidad con Él después de la misa, ese detalle de amor, ese regalo, ese óbolo de la viuda que en tantos lugares ha servido para enriquecer catedrales y templos y de los cuales la Iglesia no es sino administradora de tantos detalles de cariño con el Señor para ennoblecer, para darle la mayor dignidad al lugar donde Él habita. En definitiva, tenemos siempre la oportunidad de que ese pecado que hayamos cometido podamos repararlo con nuestro amor, con ese sentimiento profundo de caridad para con aquel que nos ha dado la caridad hasta el extremo, la caridad sin medidas. Por eso es un ejemplo esta mujer pecadora a la que Jesús le dice: vete en paz, y despacha con ese gesto de amor y de solicitud. Pidamos al Señor que, sabiendo que siempre estamos en esa clave de conversión personal, de querer luchar y vencer tantas debilidades que nos hacen tropezar y caer en nuestra vida, que nunca nos falten esos pequeños detalles de amor con el Señor, sin tener en cuenta lo que piensan los demás, sabiendo que Él es quien lo valora, quien lo disfruta, quien realmente agradece, que seamos generosos y espléndidos, aun incluso en las cosas más pequeñas con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.